Hola amigos, hoy aprenderemos español con La Casa de Papel. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero veremos el clip completo con subtítulos. Luego analizaremos las palabras clave. Y por último, repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. No se mueven de ahí, ¿eh? Esta gente, digo que hay que estar desesperado para hacer algo así, ¿verdad? Eso es lo que los hace tan peligrosos. No, pero no quieren hacer daño a nadie. Bueno, eso es lo que han dicho. Entonces no irían armados, ¿no cree? Claro, supongo que tiene razón. Aunque bueno, tampoco entran a diario a robar la fábrica de moneda y timbre con un tirachinas, ¿no? La cuenta, por favor. ¿Y se sabe ya cuántos son? Perdón. Sí. Raquel, el chico estuvo en el museo. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Las cámaras le captaron formando parte de una visita guiada. ¿Iba solo? No, tenías razón. Iba acompañado. Escúchame. Tenemos la identidad de otro de los asaltantes. Te han mandado su foto desde judicial. La tienes que estar recibiendo justo ahora. ¿Dónde la tienes? ¿De qué está hablando? ¿Dónde tienes la grabadora? ¿Pero qué grabadora? Casualidad que estés todos los días aquí haciéndome preguntitas, ¿verdad? No sé ¿De qué medio eres? ¿Cómo? ¿Que de qué puto medio no eres? soy periodista, me llamo Salvador Martín, por favor, miren mi cartera. ¿Verdad, Antonio, por favor? ¿Qué pasa, Salvador? No, en serio, no. Yo le conozco. Viene aquí todos los días. Ahora analizaremos las palabras clave. Pero antes, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. No se mueven de ahí, ¿eh? Esta gente, digo que hay que estar desesperado para hacer algo así, ¿verdad? Estar desesperado significa perder la esperanza y no encontrar la solución al problema. Por ejemplo, José está desesperado porque no encuentra trabajo. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Peligroso significa que puede causar daño. Raquel se refiere a las personas que entraron a atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No, pero no quieren hacer daño a nadie. Bueno, eso es lo que han dicho. Entonces no irían armados, ¿no cree? Alguien armado es una persona que posee un objeto que puede hacer daño a otros. Por ejemplo, él está armado, ella está armada. También armado del verbo armar significa encajar las piezas de un objeto que estaban separadas. Por ejemplo, el rompecabezas está armado. Claro, supongo que tiene razón. Aunque bueno, tampoco entran a diario a robar la fábrica de moneda y timbre con un tirachinas, ¿no? Esto es un tirachinas. También es llamado resortera, honda, cauchera y gomera. La cuenta, por favor. ¿Y se sabe ya cuántos son? Perdón. Sí. Raquel, el chico estuvo en el museo. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Las cámaras le captaron formando parte de una visita guiada. Las cámaras le captaron significa que fue visto por las cámaras de seguridad.
Una visita guiada consiste en dirigir a un grupo de personas por un área determinada. Generalmente se realiza en museos y sitios turísticos. ¿Iba solo? No, tenías razón, iba acompañado. Escúchame, tenemos la identidad de otro de los asaltantes. Te han mandado su foto desde judicial, la tienes que estar recibiendo justo ahora. Acompañado quiere decir que no está solo, sino que está con otra persona. Veamos un ejemplo. El gobernador del Banco de España estará en su despacho, acompañado de sus 5 escoltas personales, que no tendrán el cuerpo para broma precisamente, ¿no? Asaltantes son personas que entran a un lugar con la intención de robar. También son llamados ladrones o atracadores. En la llamada que recibe Raquel, le dicen que uno de los asaltantes fue captado por las cámaras de seguridad del museo y que estaba acompañado por otro miembro de la banda de atracadores. ¿Dónde la tienes? ¿De qué está hablando? ¿Dónde tienes la grabadora? ¿Pero qué graba? Una grabadora es un aparato electrónico que sirve para registrar sonidos. Casualidad que estés todos los días aquí haciéndome preguntitas, ¿verdad? No ¿De qué medio eres? ¿Cómo? ¿Que de qué puto medio no eres? soy periodista, me llamo Salvador Martín, por favor, mire mi cartera. ¿Verdad, Antonio, por favor? No, en serio, no. Un periodista es una persona que proporciona información al ciudadano. Yo le conozco, viene aquí todos los días. Veamos ahora todas las palabras que aprendimos hoy. Estar desesperado, peligrosos, armado, tirachinas, le captaron, visita guiada, acompañado, asaltantes, grabadora y periodista. Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que las máscaras tan características de La Casa de Papel son del pintor español Salvador Dalí? Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!